A partir de esta semana, el film británico de horror Dagger está disponible en plataformas digitales gracias a la compañía de distribución Entertainment Squad. Dirigida por Matthew Butler Hart, la película es hecha en la técnica narrativa de metraje encontrado o material descubierto y sigue a dos youtubers hambrientas de fama quienes se hacen pasar por un servicio de catering con el objeto de ser contratadas para trabajar en el rodaje de un comercial de moda que tiene como locación una casa del siglo XVIII ubicada en un área bien remota. Su plan es robar elementos de la producción y registrarlo todo con sus cámaras. Pero muy tarde se dan cuenta de que en este espacio habita un druida demoníaco. El realizador y yo hablamos virtualmente. Vean. Matthew, first of all, thank you so much for your time and congratulations. Matthew, en primer lugar, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones. Me pegué a la película desde el primer minuto y quería saber sobre esta trama tan actual con las redes sociales y con estos dos personajes electrizantes. ¿Cómo fue juntar todo esto? ¿Cómo fue concebir esta idea? Gracias de antemano, me alegra que te haya gustado. Originalmente comenzó con el meollo de la idea de las historias populares que recopilamos del siglo XVIII y luego elevamos esa cantidad. Y eso fue lo que inicialmente hicimos y como distribuidora nos preguntamos si habíamos pensado alguna vez en hacer una película de metraje encontrado. Y nunca lo hemos hecho porque todos mis amigos han hecho películas encontrando imágenes, películas como El juez Shepard. Y siempre he hecho películas de estilo convencional y nunca he pensado en esto porque sé que es completamente diferente al rompecabezas que ya estoy acostumbrado. Así que esto me sacudió la cabeza durante un tiempo y luego empecé a pensar, bueno, hace unos años tuve esta idea sobre una especie de personajes tipo Thea y Luis que tal vez roban algo, algún artefacto antiguo y despiertan algún tipo de espíritu o demonio o algo así y luego quedan atrapados en esta casa clásica. Y yo pensé, esperen, si llevamos a esos personajes a este mundo tipo de metraje encontrado, ¿funcionaría eso? Y luego pensamos, bueno, ¿cómo podríamos hacer esto con una película de metraje encontrado, donde constantemente te preguntas, ¿por qué sigues sosteniendo una cámara? ¿Por qué continúan filmando? Y me encantan las películas de metraje encontrado, pero la primera pregunta era sobre cómo seguirían filmando eso. Y eso fue casi lo que nos dictó gran parte de nuestra historia y muchas de nuestras decisiones. Así que pensamos, bueno, primero tenemos a estas dos jóvenes personajes como Thea y Luis. Bueno, ¿quiénes son las personas que, siendo realistas, siempre deambulan con cámaras? Y obviamente, ya sabes, como YouTube, TikTok y todas esas cosas de la generación Z. Sin juzgar. Y esta es la forma en la que ellos ven el mundo. Así que echemos un vistazo a eso, a esta idea a través de este lente. ¿Cómo lo verías si lo sacáramos de su vida urbana y suburbana? Si los dejáramos en una colina de Gales, donde hay muy poco alrededor. Y logramos tener a esos dos actores. Tori, que también interpreta a Tori en la película, trabajó con ambos en un programa televisivo en Bélgica hace un par de años. Y ellos se mantuvieron en contacto, así que hablamos con ellos al respecto. Y nosotros queríamos idealmente que fueran amigos, porque como metraje encontrado, tienes un guión, pero gran parte es improvisado. Así que teníamos muchas ganas de encontrar personas que tuvieran esa química. Y no queríamos complicarnos la vida, porque eso es lo que solemos hacer como cineastas, pero teníamos esta línea y luego queríamos tener una capa adicional. Probablemente me estoy adelantando, discúlpame por eso. No, me encanta, dale. ¿Estás contento? ¿Estás contento? Bueno, entonces puedo hablar de eso para siempre. Bueno, tener esa capa adicional en la que se cruzan estas líneas y estas historias. Entonces no queríamos dar mucho, pero sí queríamos ver dónde se cruzaban esas líneas de las historias. Y luego, pues bueno, ¿quién siempre está filmando? Los cineastas o personas que hacen cine. Un poco pretencioso, casi como marcas de estilo de vida en las que no estás del todo seguro que venden, porque podría ser perfume, podría ser
ropa y todas estas cosas. Pero bueno, uno sabe lo que es esto y uno sigue filmando y tienes que pensar en el seguro y esas cosas, así que consigamos un gran porcentaje de esas personas y veamos qué pasa cuando estas dos colisionan. Esa era la idea, básicamente. And I really love the fact that there is a high dose of humor. And there is like plain humor. Y me encanta de verdad el hecho de que hay una alta dosis de humor. Y hay un humor puro, pero también hay uno negro. Y te tomaste el tiempo de rendir homenaje incluso a las películas de metraje encontrado. Así que hay muchos elementos para organizar todo esto en tiempo. En términos de edición, ¿cómo llegaron a la versión final del film? Esa es una excelente pregunta. Como cineastas, siempre quisimos difuminar las líneas y hacer que el público se cuestione un poco sobre lo que está viendo, lo cual es una gran apuesta, ¿no? Pero nos gusta hacerlos pensar, ¿qué es esto? ¿Es una comedia? ¿Es un horror? ¿Es una comedia de horror? ¿Algo como Evil Dead o algo así? ¿O es una especie de comedia escandalosa? Intentar encontrar el balance entre todo eso fue muy difícil y tenemos muchas imágenes. Probablemente podríamos editar otras 10 películas con base en las imágenes que ya tenemos. Y tratar de encontrar que podríamos haber hecho una película completamente de terror o de comedia casi por completo. Así que encontrar el balance y el equilibrio entre todas estas cosas a la hora de editar fue algo muy difícil y al final del día fue como, bueno, finalmente eso es lo que disfruto. I have to tell you that one of the most, I say that there are lots of elements here, but I think that the most incredible one is how realistic these two characters are from the beginning, to the point that I thought about. Tengo que decirte que uno de los más, bueno, dije que hay muchos elementos aquí, pero creo que el más increíble es lo realistas que son estos dos personajes desde el principio, hasta el punto de que pensé en tomar mi celular y mirar TikTok o YouTube y ver si eran reales, como si esto estuviera basado en dos mujeres que están haciendo esto de verdad. Me quedé boquiabierto porque fue muy natural, y eso en el guión puede estar muy bien escrito, pero necesitas dos intérpretes que se metan de lleno y que sean muy ágiles con sus celulares y con lo que deben hacer. ¿Cómo fue esa parte, esta parte específica de las dos en esta narrativa? Como mencioné previamente, sí teníamos un guión, pero en gran medida fue como una plantilla. A veces diríamos, bueno, ¿sabes cuál es la historia de esta escena? ¿Sabes lo que necesitamos en cuanto al arco de la historia de los personajes? Estas son algunas líneas que necesitamos que digan. De lo contrario, adelante. Y estuvieron geniales. Ellos hacían cosas diversas y no queríamos que todo fuera demasiado pegado al guión. Y hay una escena en la que ellos tienen mucho calor y apagan el auto. Y nosotros vamos directamente a ellos intentando servir de aire acondicionado. Todo eso fue real. Y después en la película, Ellie, que ha hecho una gran cantidad de cosas porque es muy buena frente de la cámara y eso se nota. Porque sabíamos que necesitábamos ese tipo de actores que entendieran el aspecto más técnico de las cosas y que pensaran en la regla de los tercios, en la proporción, en el encuadre negativo, bueno, cosas así, y entendían cómo implementar eso en la narración. Así que podíamos ser bastante precisos, pero al mismo tiempo dejar que fueran libres. Y bueno, después de esto, ella dijo, bueno, recuerda todo lo que acabamos de decir sobre lo que ocurre aquí en el rodaje de ovejas y todo este tipo de comedia bastante tonta. Y bueno, luego salían a filmar toda esa parte, pero las partes que filmábamos eran solamente ellos hablando de cosas, con ideas, y bueno, eso hizo que fuera muy natural porque eran ellos. Ellos sabían que estábamos filmando en la vida real. Pero ellos solamente estaban en el carro y nosotros estábamos en otra parte, asegurándonos de que estaban a salvo y escuchando. Pero solo los dos estaban en el auto y tenían que ser responsables de eso. Debíamos responsabilizarnos por la forma en que trabajamos.
Y luego volvíamos y revisábamos las cosas y decíamos, genial. Dábamos un par de notas, los devolvíamos y lo intentaban de nuevo. Eran tan buenos trabajando juntos e improvisando. Así que el 90% de lo que ves con esos dos es una versión natural de ellos. Ya sabes, no son ellos, pero es una versión mucho más inteligente que eso. Oh my God, look at all of this stuff. Matt! I also applaud the fact that you went simplistic. También aplaudo el hecho de que haya sido simplista con el efecto de la entidad. Había otras posibilidades y encontraste una excelente respuesta en la sencillez. An excellent answer in simplicity. It could have been. Podría haber sido algo ridículo, pero decidiste optar por algo que es muy eficaz. ¿Cómo llegaste a la conclusión de manejar este tipo de look? Bueno, y esto sin dar mucha información. Lo sé, gracias, lo sé. Sé cómo ser muy cauteloso con esto. Bueno, también por el hecho de que en este país tenemos una larga historia de reclutamiento militar durante miles de años. Y en realidad eran personas mucho más agradables de lo que la historia posterior contó. Pero habían algunos que eran un poco traviesos, ¿no? Por supuesto, todas las religiones lo tienen, pero nos fuimos con esa muy básica idea. Al principio no queríamos revelar demasiado. Queríamos decir, oh, tal vez no lo sea, una entidad sobrenatural. Tal vez sea uno de los chicos que están ahí o lo que sea, bueno, sin revelar demasiado. Pero luego, cuando estábamos allí, se nos ocurrió algo mucho más simple que fue un efecto. Y algunos de los corredores de la categoría de color vinieron y estaban aterrorizados y dijeron, bueno, vamos con eso, nos quedaremos con eso. Y yo creo que eso era lo que necesitábamos. Porque si nos íbamos con algo muy simple o algo así, con la capa y esas cosas, creo que no le habría dado otro elemento. Sería interesante ver qué pasaría si le volvemos a quitar este elemento. Pero nuevamente, yo creo que si intentas hacer demasiado con un presupuesto y un tiempo limitado, las cosas pueden terminar saliendo mal. Y luego se convierte en derrota todo ese arduo trabajo de todos los actores y todo lo demás. Y ya sabes, la gente se ríe y por supuesto es una tontería porque la gente sí debe reírse. Se supone que es una película tonta, pero si te ríes por las razones equivocadas, eso sería una pena. Exactamente, me reí en los momentos correctos y me aterroricé en los correctos. Sí, gracias. Y en ese sentido, la disfruté muchísimo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Matthew, es maravilloso hablar contigo. Grandioso, gracias a ti. Cuídate.